Se dice que en este tiempo llegaron por primera vez a Beleriand los hombres cetrinos. Algunos estaban ya sojuzgados por Morgoth en secreto y acudieron a su llamada, pero no todos, pues los rumores acerca de Beleriand, de sus tierras y sus aguas, de sus guerras y sus riquezas, habían llegado lejos, y los pies errantes de los hombres se dirigían siempre hacia el oeste en aquellos días. Estos hombres eran de escasa talla y corpulentos, de brazos largos y fuertes, de piel cetrina o amarillenta y de cabellos oscuros, al igual que los ojos. Eran de muchas casas, y algunos preferían los enanos de las montañas a los elfos. Pero Maedhros, conociendo la debilidad de los Noldor y de los Endain, mientras que los abismos de Angband parecían inagotables, colmado siempre de pertrechos renovados, celebró una alianza con estos hombres recién venidos y dio su amistad a los más grandes de los caciques, Bor y Ulfang. Y Morgoth se sintió complacido, pues esto era lo que había planeado. Los hijos de Bor, Borlat, Borlag y Bordrat, siguieron a Maedhros y a Maglor y frustraron las esperanzas de Morgoth y permanecieron fieles. Los hijos de Ulfang, el Negro, Ulfast, Ulbrat y Uldor, el Maldecido, siguieron a Carantir y juraron mantener una alianza con él, pero no fueron leales. No había mucha amistad entre los Edain y los orientales, y se reunían rara vez, porque los recién llegados moraron por largo tiempo en Beleriand Oriental, y el pueblo de Hador estaba encerrado en Nidlung, y poco quedaba de la casa de Beor. El pueblo de Halet apenas fue afectado en un principio por la guerra, ya que vivía al sur en el bosque de Bedril, aunque ahora libraba una batalla con los orcos invasores, pues eran hombres de corazón valeroso y no estaban dispuestos a abandonar a la ligera los bosques que tanto amaban. Y entre las historias de las derrotas de entonces, los hechos de los Halanding se recuerdan con honor, porque luego de tomar Minas Tirith, los orcos avanzaron por el paso occidental, y quizás habrían desolado aún las desembocaduras del Sirion, pero Halmir, señor de los Halanding, envió sin demora un mensaje a Thingol, pues tenía amistad con los elfos que guardaban las fronteras de Doriath. Entonces Beleg, Arco Firme, jefe de los centinelas de Thingol, condujo a Bedril, una gran fortaleza de Sindar, armada con hachas y saliendo de las profundidades del bosque. Halmir y Beleg sorprendieron a la legión de los orcos y la destruyeron. En adelante, la ola oscura que venía del norte fue contenida en esa región, y los orcos ya no se atrevieron a cruzar a Eiteglin durante muchos años. El pueblo de Halet vivía en una paz cautelosa en el bosque de Bedril, y detrás de la guardia que ellos montaban, el reino de Nargothrond tuvo sosiego, y le fue posible recuperar fuerzas. En este tiempo, Húrin y Huor, los hijos de Galdor de Dorlomin, vivían con los Halanding, pues eran del mismo linaje. En los días anteriores a la Dagor Bragolash, estas dos casas de los Edain celebraron juntas una gran fiesta, cuando Galdor y Glorondel, hijos de Hador, cabeza de oro, se casaron con Aret y Haldir, hijos de Halmir, señor de los Halanding. Así fue que Haldir, tío de ellos, agasajó en Bedril a los hijos de Galdor, de acuerdo con las costumbres de los hombres en aquel tiempo, y ambos fueron a la guerra contra los orcos, aún Huor, pues no fue posible impedírselo, aunque solo tenía 13 años, pero eran parte de una compañía que fue separada del resto. Y fueron perseguidos hasta el vado de Bririach, y allí habrían caído prisioneros o habrían muerto si no hubiera intervenido el poder de Ulmo. Que era aún fuerte en el Sirion. Una niebla se levantó del río y los ocultó de sus enemigos, y escaparon por Bririach a Dimbar, y erraron entre las colinas bajo los muros escarpados de las Chrysaegri, hasta que los confundieron los engaños de la tierra, y ya no distinguieron el camino que iba del que venía. Allí los vio Torondor, y envió 2 de las águilas en su ayuda, y las águilas los cargaron, y los llevaron más allá de las montañas circundantes,
al valle secreto de Tumladen y la ciudad escondida de Gondolin, que ningún hombre había visto todavía. Allí Turgon el rey les dio la bienvenida cuando supo de qué linaje eran, porque mensajes y sueños le había llegado por el Sirion desde el mar, enviados por Ulmo, señor de las aguas, advirtiéndole sobre penas futuras y aconsejándole tratar con bondad a los hijos de la casa de Hador, quienes lo ayudarían en momentos de necesidad. Húrin y Huor vivieron como huéspedes en casa del rey casi por un año, y se dice que en ese tiempo Húrin aprendió mucho de la ciencia de los elfos y algo entendió también de los juicios y los propósitos del rey, porque Turgon llegó a tener afecto a los hijos de Galdor y conversaban mucho juntos, y en verdad deseaba retenerlos en Gondolin por amor a ellos, y no solo por la ley que exigía que ningún forastero, fuera este elfo u hombre, que encontrara el camino al reino secreto y viera la ciudad, nunca pudiera volver a irse, en tanto el rey no abriera el cerco y el pueblo oculto saliera. Pero Húrin y Huor deseaban regresar, compartir guerras y dolores con su pueblo, y Húrin le dijo a Turgon: «Señor, solo somos hombres mortales, muy distintos de los Eldar. Ellos pueden aguardar muchos años la guerra contra el enemigo, en algún día distante, pero para nosotros la vida es corta, y nuestra esperanza y nuestra fuerza pronto se marchitan. Además, nosotros no encontramos el camino a Gondolin, y no sabemos de cierto dónde está esta ciudad, pues fuimos traídos con miedo y asombro a través de los altos caminos del aire, y por misericordia nos velaron los ojos». Entonces Turgon accedió y dijo: «Por el camino que vinisteis, tenéis permiso para partir, si Torondor está dispuesto. Me apena esta separación. Sin embargo, en un corto tiempo, de acuerdo con las cuentas de los Eldar, puede que volvamos a encontrarnos». Pero Maeglin, el hijo de la hermana del rey que era poderoso en Gondolin, no lamentó para nada que partiesen, aunque les reprochaba el favor del rey y no sentía amor alguno por el linaje de los hombres. Y le dijo a Húrin: «La gracia del rey es mayor de lo que tú sospechas, y la ley se ha vuelto menos severa de lo que era antaño. De lo contrario, no tendrás otra opción que vivir aquí hasta el final de estos días». Entonces Húrin le respondió: «Grande es en verdad la gracia del rey, pero si nuestra palabra no basta, te haremos a ti un juramento». Y los hermanos juraron no revelar nunca los designios de Turgon y mantener en secreto todo lo que habían visto en el reino. Entonces se despidieron y las águilas se los llevaron por la noche y los depositaron en Dor Lomin antes del amanecer. Las gentes se regocijaron al verlos, pues los mensajes llegados de Bedril los daban por perdidos, pero ellos no quisieron revelar ni siquiera al padre dónde habían estado, salvo que habían sido rescatados en el páramo por las águilas, que los habían transportado de vuelta. Pero Galdor preguntó: «¿Habéis vivido un año entonces a la intemperie? ¿Acaso las águilas os albergaron en sus nidos? Pero encontrasteis alimento y vestidos hermosos, y volvéis como jóvenes príncipes, no como abandonados en el bosque». Y Húrin contestó: «Conténtate con que hayamos regresado, pues solo por un voto de silencio se nos permitió hacerlo». Entonces Galdor no les hizo más preguntas, pero él y muchos otros adivinaron la verdad, y con el tiempo la extraña fortuna de Húrin y Huor llegó a oídos de los servidores de Morgoth. Ahora bien, cuando Turgon supo del quebrantamiento del sitio de Akbat, no permitió que nadie partiera a la guerra, porque pensaba que Gondolin era fuerte y el tiempo no estaba aún maduro para que él se mostrara abiertamente. Pero creía también que el fin del sitio era también el principio de la caída de los Noldor, a no ser que llegara ayuda. Y envió compañías de los Golondrin en secreto a las desembocaduras del Sirion y a la isla de Valar. Allí construyeron embarcaciones y navegaron al extremo occidente en cumplimiento del cometido de Turgon, en busca de Valinor, para pedir el perdón y la ayuda de los Valar, y rogaron a las aves del mar que los guiasen. Pero los mares eran bravos y vastos, y la sombra y el hechizo flotaban sobre ellos, y Valinor estaba oculta. Por tanto, ninguno de los mensajeros de Turgon llegó al occidente, y muchos se perdieron y pocos regresaron.
pero la condenación de Gondolin se aproximaba. Le llegó a Morgoth el rumor de estos hechos y se sintió inquieto en medio de sus victorias y deseó sobremanera tener nuevas de Felangund y de Turgon, porque nada se sabía de ellos y sin embargo no habían muerto, y él temía aún lo que pudiera hacer. De Nargothrond conocía por cierto el nombre, pero no su situación y su fortaleza, y de Gondolin nada sabía, y sobre todo lo perturbaba pensar en Turgon. Por tanto envió todavía más espías a Beleriand, pero los principales huestes de los orcos les llamó a Angband, pues advertía que no podían prender aún una batalla final en tanto no reunieran nuevas fuerzas y que no habían medido con exactitud el valor de los Noldor ni el poder de los brazos de los hombres que luchaban junto a ellos. Aunque grande había sido la victoria en la Bragolash en años anteriores y lamentable el daño que había hecho sus enemigos, no menores habían sido sus pérdidas, y aunque tenían en su poder a Dordonion y el paso del Sirion, los Eldar, que se recuperaban de su primer desconcierto, empezaban a recobrar lo que habían perdido. Así pues, hubo en el sur de Beleriand una apariencia de paz por unos pocos breves años, pero abundante era la faena en las herrerías de Angband. Cuando hubieron pasado 7 años después de la cuarta batalla, Morgoth volvió al ataque y envió una gran fuerza contra Idlum. Duro fue el ataque contra los pasos de las montañas sombrías y en el sitio de Eithel Sirion, Galdor el Alto, señor de Dorlomin, fue muerto por una flecha. Ocupaba esa fortaleza en nombre de Fingon, el rey supremo, y en el mismo sitio, y poco tiempo antes, había muerto su padre, Hador Lorindol. Húrin, su hijo, apenas alcanzaba la virilidad en ese entonces, pero era muy fuerte, tanto de mente como de cuerpo, y arrojó a los orcos de Ered Vedril en medio de una gran matanza, y los persiguió por las arenas de Afaulit. Pero al rey Fingon no le fue fácil detener al ejército de Angband que descendía desde el norte, y la batalla se libró en las llanuras mismas de Idlum. Allí Fingon fue superado en número, pero los barcos de Círdan navegaban con denuedo por el estuario de The Grist, y en el momento de necesidad, los elfos de las Falas cayeron sobre las huestes de Morgoth desde el oeste. Entonces los orcos se dieron y huyeron, y los Eldar obtuvieron la victoria, y sus arqueros montados los persiguieron aún hasta las montañas de hierro. En adelante, Húrin, hijo de Galdor, gobernó la casa de Hador en Dorlomin, y sirvió a Fingon. Húrin, de menor talla que sus padres o que su hijo mayor, era sin embargo infatigable y resistente de cuerpo, ágil y rápido igual que los del linaje de su madre, Jared de los Halandin. Tenía como esposa a Morwen Elengwen, hija de Baragut, de la casa de Beor, la que huyó de Dordonion con Rian, hija de Belengut, y Elmeldir, la madre de Beren. En ese tiempo también los proscritos de Dordonion fueron destruidos, como se cuenta más tarde, y Beren, hijo de Barahir, el único que logró escapar, llegó con mucha dificultad a Doriath. Y hasta aquí llega por fin el capítulo 18. Hay muchos puntos a reparar y espero que estén preparados para meditarlos. Desde luego espero que lo hayan disfrutado, que es la principal intención de esto. El primer punto que quisiera tomar, y que quizá a muchos de los fans de Fingolfin les parezca chocante, pero ni modo, es mi trabajo hacerlo, es que evidentemente en otras transmisiones he sugerido, marcado casi con tinta indeleble, más bien, que en realidad Fingolfin no era un buen líder, y lo sigo sosteniendo. Muchos me dirán que esto es injusto, teniendo en cuenta todo lo que hizo este tipo por el pueblo de los Noldor. Y debo decir que después de Valinor puede llegar a caerme bien. Antes de Valinor, o sea, antes de que salieran de Valinor, el tipo me parecía realmente un postulante al puesto bastante falso. ¿Por qué? Porque lo tenía todo muy fácil, a comparación de Fëanor, claramente, porque siempre hay esta división entre ellos, entre que Fëanor era impulsivo, que Fingolfin no lo era, en que Fëanor era sentimental, en que él era muy frío. O sea, creo más bien que Fëanor y Fingolfin eran como
el agua y el aceite en cuanto a las cualidades que tenían para unirse, pero también eran un yin y yang. Si algunos saben de lo que hablo, espero que sí. Entenderán que se necesitaban mutuamente. De haber una buena armonía entre ellos, fácilmente, uniendo a los hombres, a los elfos grises, hubieran podido acabar con Morgoth, cerca de, al menos, destruir todas sus fuerzas. Pero lamentablemente vemos que eso no se logró. ¿Por qué hago este énfasis? Bueno, teniendo en cuenta que Fëanor tiene un carácter difícil, como ya lo hemos tratado anteriormente, como ya se los he definido, ahora vamos a tratar el carácter de Fingolfin, que esto también sucede. Tenemos en cuenta que él nació en el tiempo del Reino Bendecido, donde rayos no pasaba nada, nomás le pasaba todo a Fëanor, qué curioso, pero bueno, a él no le llegó a suceder nada. Él nació en un hogar unido, con padres que se amaban, con ambos presentes, con un hermano que afianzaba su fuerza en la familia, por lo cual la salud emocional de Fingolfin era bastante alta, teniendo en cuenta que tenía un padre amoroso, una madre amorosa y un hermano que lo amaba. Claro, tenía un hermanastro mayor que no lo quería. Mas sin embargo, no fue algo que afectara grandemente su vida, puesto que tenía siempre otros motivos por el cual estar feliz. Dado que Fëanor era mayor a él en bastantes años, posiblemente cuando Fëanor tuviese sus parecidos 20, digo parecidos porque para un elfo las edades son muy diferentes a las humanas, y en el Reino Bendecido todavía más. Pero teniendo en cuenta esto, no había necesidad de que un niño de tal edad recién nacido tuviera algo que ver realmente con una persona como de 15 o 17 años como era Fëanor, por lo cual su mundo realmente se dirigía por sus padres y hermano. Además que la idea o la imagen que tenía la sociedad de él era muy positiva. Siempre fue el buen niño portado de Finwë, por ejemplo, el niño estrella, el que sabía muchas cosas, el habilidoso. Era muy querido por el pueblo de los Noldor. Además esta unión entre su madre, que venía del pueblo de los más hermosos, y la unión de su padre en su sangre, que tuviera la habilidad de los Noldor y la belleza del pueblo de su madre, asumían realmente una persona muy deseable. ¿Por qué digo esto? Porque la imagen importa mucho al final del día para que una persona confíe en ti o no. Tristemente, lo sé. En este caso, Fingolfin tenía todas las de ganar, porque su historia no era del niño rebelde, no era del niño ensimismado, no era del niño mal portado, era todo lo contrario, era extrovertido, era empático, era sociable, por eso gustaba más que Fëanor. Mas sin embargo, si ustedes se ponen a leer el Silmarillion nuevamente o a escuchar mi podcast, que es muchísimo mejor, de lo que sucedía con los príncipes de los Eldar, podrán distinguir realmente que no hizo nada destacable en su juventud. Asumo que nada, porque nada se destaca sobre él. Igual que todos los Noldor, y digo que todos los Noldor porque no se menciona su nombre, que eran habilidosos en sacar las piedras de la tierra y hacer algo con ellas. Aquí se pone en general, no es que se enfatice que Fingolfin era la gran persona que todo el pueblo de Valinor estaba esperando. Más sin embargo, cuando se habla de él ya en una etapa en la que se establece como una división entre las personas que siguen a Fëanor y los que siguen a Fingolfin en Valinor, sí se dice que era fuerte, que era habilidoso, que tiene cualidades el tipo, por así decirlo. Pero una persona con cualidades no es por eso una persona destacable. Si no hace nada con ellas, entonces solo es una persona que tenía cualidades y que pudo haber hecho más. En el caso de Fëanor tenemos que él modifica la escritura. Él se encarga de tener quizá los primeros telescopios o miralejos, dependiendo de cómo lo veamos, que son estas piedras que tenían en cierta manera la capacidad de ver a través de los ojos de las águilas. Tenía las primeras linternas, LED por así decirlo, con las piedras que brillaban, con la fuerza de las estrellas. Pero qué decir, su mayor logro fue los Silmarils. Ya el tipo hizo una obra impresionante, pero siguió haciendo cosas. Era todo un genio. Fingolfin no hizo nada de eso, realmente nunca se ve que haga nada. No lo digo yo, el Silmarillion jamás nos dice que siquiera inventó, no sé, un sabor nuevo de chicle, para empezar, o al menos sacó una piedrita y hizo un collar. Nunca se nos dice nada que hiciera Fingolfin que valiera la pena de ser escrito, pero era un buen tipo. Entonces, cuando suceden todas estas situaciones, estos problemas entre su medio hermano, resulta ser que el pueblo se hace más con Fingolfin. Pero nótese que es importante entender que en el carácter de Fingolfin las cosas eran bastante extrañas.
Él no tenía un cierto cariño establecido hacia Fëanor. No había una lealtad, ni una comunicación, ni unas ganas de tenerla. Por lo cual, cuando Morgoth personalmente, porque en el caso de ellos sí fue personalmente, vino a meterles mentiras en la cabeza, él las aceptó, porque realmente dentro de sí mismo, él consideraba lo mismo que todos los Noldor, que Fëanor era una basofia élfica, y que nunca iba a cambiar, y que era un mal hermano. O sea, la imagen de él ya estaba distorsionada en su mente, y nunca luchó por protegerla o limpiarla, por lo cual no podemos considerar que Fingolfin fuera el chico bueno de la historia, porque no era así. El chico bueno de la historia habría buscado una segunda versión, buscado la versión de Fëanor. Oye, Morgoth me dijo esto, algo sucede, ¿realmente me quieres declarar la guerra? Ese será el chico bueno. Mas sin embargo no fue así. Su primera reacción es ir a contarle a su padre, en términos cizañosos, lo que pretendía Fëanor, sin antes comprobarlo. Entonces eso está mal. Que Fëanor también hizo caso es cierto, pero los rumores venían de su pueblo, entonces él se sentía más inclinado a hacerles caso. Pero lo que sí está mal es que, en vez de ir a buscarlo para hablar, Fingolfin, en frente de todos los señores de los Noldor, marca a su hermano como traidor, por lo cual esto dañó gravemente la posibilidad de reconciliación, si alguna vez hubo una posibilidad entre Fëanor y Fingolfin. Esta acción nos habla de que Fingolfin no era el tipo de persona que aprendería de alguna manera a buscar la conciliación o la paz. Era una persona que buscaría el beneficio propio como líder. Eso está marcado. ¿Por qué les comento esto? Porque es importante. Cuando sucede lo del juramento de Fëanor, él no está dispuesto a salvar a su pueblo. No lo vemos que se levante para decir, oigan, perdonen a Fëanor, bebió unas copas de más, anda mal por la muerte de nuestro padre. Ni siquiera lo vemos en presencia del entierro de su padre, por ejemplo, o del luto de su padre. No existió ni siquiera un poco de empatía de parte de él hacia su hermano. O sea, vivió el luto frío. Y yo puedo entender que viva el luto frío, al fin y al cabo cada quien lo vive diferente, pero estamos hablando de que el trono de los Noldor está vacío. Fëanor lo tomará por derecho propio, pero en ningún momento se ve que él se acerque, si tan preocupado por el pueblo estaba, para de alguna manera debatir la decisión de Fëanor, o decirle, señores, quédense aquí, o sea, no pierdan el juicio. Nunca se ve eso. Vemos que en realidad quien se pone a hacer ese tipo de cosas es su otro hermano, pero de parte de Fingolfin no vemos nada sobresaliente. ¿Por qué? Porque su actitud era fría, y mientras le convinieran las cosas, él no se metía. Como líder esto es muy negligente, porque actúa muy parecido a los Valar. La única razón por la que sale de Valinor es por presión de su hijo Fingon. Su hijo Fingon había comprendido el propósito de Fëanor. No lo amaba. Esto lo vuelve todavía más difícil de entender, pero sabía que Fëanor tenía razón de escapar de Valinor. Por eso jala a su padre. Pero Fingolfin, en vez de ir a la cabeza de su tropa, él se encuentra atrás de mala gana. No quiere ir, no quiere hacerlo. Llega tarde a los acontecimientos con los Teleri, pero igual se meten a la batalla. O sea, todos ahí son culpables. Pero no tenemos a un Fingolfin que esté buscando realmente cumplir con el juramento que hizo a su hermano en la fiesta. Ni tampoco con cumplir con la idea de yo te liberaré, que hizo esa promesa también en el juicio de Fëanor. No vemos a un Fingolfin realmente fiel a sus palabras. Más bien un Fingolfin que mientras el asunto no le competa, todo muy cool. Que eso fue lo que vimos. Otra persona, siendo el Fingolfin añorado e idealizado, que todos ustedes, mis queridos fans de Fingolfin, tienen en su mente, pongámonos claros, no habría sido impresionantemente sobresaliente que el tal tipo se metiera en medio de la matanza de los Teleri, incluso antes de ella o en ese mismo instante, y detuviera a su tropa, o convenciera a su hijo, y terminaran realmente peleando contra Fëanor? Porque vamos a ser muy honestos, no le tenía gran fidelidad a Fëanor, así que ¿qué le hubiera costado hacer lo correcto? Les digo esto porque siempre se mancha a Fëanor del maldito, el tirano, el que mató a los Teleri. Entiendo esa parte, es el villano si ustedes quieren, pero ¿por qué Fingolfin no fue el héroe? ¿Por qué aquí se dejó llevar por lo que hacían los demás? Un líder no hace eso, un líder no sigue, un líder propone. Y guste o no, Fëanor es esa clase de líder que propone, para mal y para bien, porque para bien era sacarlos de Valinor, donde estaban limitando su potencial. Para mal fue la situación que sucedió con los Teleri.
Pero siendo honestos, a mí personalmente me hubiera ganado mucho Fingolfin si en ese momento se pone en contra de Fëanor, porque eran más, de hecho, la tropa de Fingolfin era más, hubiera luchado en defender a los Teleri y calmar a su hermano, un encuentro fatal entre ellos dos, entre espadas, imagínenlo, mientras que uno y el otro se vencen y terminan sometiendo el juicio de Fëanor de alguna manera, terminando quizá en lágrimas, en odio, en gritos, pero teniendo la razón al final. Ese sería la clase de Fingolfin que yo respetaría, pero no, todo este trance que les estoy explicando, Fingolfin es uno más de los que sigue a Fëanor, pero de mala gana, porque ni siquiera fue capaz de tener el carácter de detenerlos cuando ya todos habían manchado sus manos de sangre y estaban en el Hexecare, que me vale como se diga. Y ahí, mientras todos se quejaban de Fëanor, si de verdad él tiene una fidelidad hacia su hermano, y lo digo entre comillas, él debió haber estado al lado de Fëanor, aconsejarlo, decirle, ¿sabes qué? La tropa está diciendo esto sobre ti, pero yo los voy a calmar, o ¿sabes qué, hermano? Esto yo ya no lo sigo, esto está muy mal, algo. Pero el tipo no habla con su pueblo, deja que hablen atrás de Fëanor y después se pone mal por la decisión de Fëanor. Ahora, tenemos un líder que, como digo, cuando a él le da la gana seguir un propósito, entonces sí, síganme. Pero mientras no. Y teniendo en cuenta que el pueblo de Fingolfin estaba con él por ser el representante más bello y aparentemente más habilidoso, y porque pues, no era Fëanor y era más fácil llegar con él porque era el presidente guapo, que esa psicología de belleza funciona mucho en este mundo, sí, aunque parezca una estupidez, por eso estaban ligados a Fingolfin, no por otra cosa. ¿Por qué? Porque después de que aparentemente lo siguen en el Hexecare y hacen sus propósitos y se establecen y todo luce muy bonito, muy interesante, aquí, en el capítulo 18, cuando de verdad debe estar la fidelidad de ellos, no está presente. Ya para que les platico el resto de las cosas que hizo Fingolfin, ustedes pueden haberlas escuchado ya por medio de este podcast. Se asentaron, tuvieron éxito, sí, pero Fingolfin no fue el que delegara la paz. Aquí a quien vemos hacer ese trabajo es a Finrod Felangund, el tipo que se mete por los Noldor. Ese realmente debería haber sido el rey supremo de los Noldor. Él realmente buscaba y hasta que no conseguía la paz o el favor para la raza de los hombres, para los elfos, para todos. Y ya sé que no había posibilidades de que tuviera ese puesto, pero igual a mí me hubiera gustado proponerlo, porque él de verdad sí se preocupó por todas las razas de los elfos, por buscar el equilibrio, pero Fingolfin no aparece aquí en ningún momento para hacer lo correcto. Volvemos a lo mismo, ocupado en sus asuntos, hasta ahí. Habrá que una otra cosa que ustedes me digan, pero Fingolfin hizo esto, pero compárenla. ¿Es suficiente para ser el líder que todo Valinor esperaba? ¿O que toda Arda esperaba? Y teniendo esta amplia gama de situaciones nos vamos al capítulo 18, donde Fingolfin, se nos dice, está buscando la manera de detener el peligro que él ve, que él avisora desde lejos. Él puede comprender que Morgoth se les va a venir encima, pero ¿qué dice aquí? Pero los Noldor no comprendían la fuerza del poder de Morgoth. Pero los Noldor estaban satisfechos con las cosas tal como eran, confiados que durarían. Pero los Noldor no estaban dispuestos a escuchar a Fingolfin. O sea, imagínense qué terrible es esto. Aquí, cuando Fingolfin de verdad tiene que ser un líder, no tiene el apoyo y no tiene el respeto de su pueblo. ¿Por qué? Porque no hay competencia, por así decirlo. No hay con quién pelearnos. Si te hago equipo porque odio a Fëanor y a sus hijos. No. O sea, los hijos estaban por un lado, pero estamos hablando de que la casa de Fingolfin, o sea, era enorme. No necesitaba de los hijos de Fëanor para pelear. Y sin embargo, la casa del gran rey Fingolfin no le hace caso a su propio rey. ¿En dónde rayos se ve eso? Tenemos a Finrod que su gente muere por él. Tenemos a Thingol que lo obedecen a ciegas. E incluso dejan de hablar con los Noldor y todo eso. Tenemos a Turgon, por ejemplo, que sus habitantes hacen caso. No salimos de aquí hasta que el rey lo mande. Por favor, hasta los servidores de Morgoth son muchísimo más fieles que los Noldor que seguían a Fingolfin. Ese es el punto de todo esto. Yo leo con mucha tristeza, sin duda, el inicio del capítulo 18 porque veo que este tipo, por primera vez en la historia de su vida, está haciendo algo que merece mi respeto, que es darse cuenta de un peligro y hacer algo al respecto por primera vez. Y no, lo que conserva aquí esta linda hoja es decepcionante, porque te dice que a los Noldor les vale un pepino
lo que vaya a suceder después. Y dejan solo a su líder, o sea, no le hacen caso de ninguna manera. Los planes de Fingolfin no llegaron a nada. Y la tierra aún tuvo paz por un tiempo. Suerte que tuvieron esa paz, pero la verdad no iba a durar, ustedes lo saben. Esto es terrible porque en cuanto al reino de Fingolfin no sucede nada. Y sí hay cosas destacables por aquí que vamos a ver quizás en un momentito más, pero quisiera acabar con Fingolfin de una buena vez porque vale la pena. Lo que se temía sucedió. Gracias a eso terminó existiendo este sitio terrible que realmente el nombre le queda bastante bien a Faulit, el polvo asfixiante, porque así se convirtió esa tierra. ¿Se pudo haber evitado? Yo creo que sí, si le hubieran hecho caso a Fingolfin. Viene Glaurung, destruye a todos, hace todo lo que le viene la gana, y entonces todos así como que se empiezan a organizar porque se dan cuenta que algo no está funcionando, pero bastante tarde, diría yo. Ahora sí, todos quieren irse a Estados Unidos, digo, a Beleriand, a librarse de los males que les atañen, pero tenemos aquí que los hijos de Finarfin sí hacen algo al respecto. Que debo decir que estos dos tipos, aunque metió Aegnor la pata en algún momento, Angron y Aegnor sí tuvieron como que la visión de Fingolfin. A ellos sí realmente lo respeto por ello. El rey Finrod también se encarga de hacer lo que le corresponde, pero quisiera concentrarme realmente, aunque hay muchas cosas interesantes aquí, pues no hace falta que las analicemos más que aplaudir a todos los valientes. Pero irnos a donde realmente nos atañe, señores, a la muerte de Fingolfin, que creo que es un evento único y es bastante agradable leer esta parte. ¿Por qué? Porque es muy típica de Fingolfin. Fingolfin no era el tipo que tomaba decisiones impulsivas. Si pudiera asignarle un elemento sería el hielo. Este tipo es frío en toda su totalidad, aún con su propio pueblo. Es como que, ya hagan lo que les venga en gana. Frío y no, es como que traicionero en ese juicio. Mas sin embargo, jamás lo vemos tomar una decisión desesperada, ir al encuentro de alguien. No. Sí ayudaba, pero no tenía la iniciativa de vencer al enemigo cara a cara. Y lo que hace aquí, aunque ofenda los oídos de los fans de Fingolfin, es muy feanoráneo. Y realmente espero que lo puedan entender al punto de que, porque quitémosle a Fingolfin y solo leeré: y lleno de desesperación y de furia montó su gran caballo y cabalgó solo sin que nadie pudiera impedírselo. Atravesó Dornu Fauglid como un viento entre el polvo, y aquellos que alcanzaban a verlo pasar huían azorados, creyendo que había llegado el mismo Orome, porque corría, dominado por una cólera enloquecida, y los ojos le brillaban como los ojos de los Valar. Esto, señores, es muy Feanor, no es muy Fingolfin. Jamás vimos a Fingolfin enojado, yo creo. En ningún momento se nos dice cómo era este tipo molesto, o cómo eran sus actitudes imprudentes e impulsivas, jamás. Él era como muy metódico. No vamos a meternos en conflictos hasta que tengamos un plan. Esto, mis amigos, lejos de parecerme reprochable o una copia barata de Feanor, me parece admirable. Aquí, en estos pocos segundos que quedan de su vida, me parece que el tipo merece mi respeto. Porque Fingolfin entendió la visión, quizás, entendió la visión de Feanor, comprendió lo que estaba sucediendo, entendió que estaban solos, que si no acababan con el enemigo de una vez por todas, todos igual iban a morir. Por primera vez lo comprendió y fue claro para él. Obvio que los Silmarils eran importantes, igual para los Valar, no voy a tratar ese tema, pero es un punto que podría verse negativo para Feanor, y no tanto, porque los Valar mismos estaban dispuestos a todo por ellos. Pero en fin, el punto es ver cómo este tipo va, cómo golpea las puertas de Akbat, cómo suena su cuerno, cómo reta a Morgoth. Aquí el tipo merece todos mis respetos. Es tan épica esta batalla que realmente se los dejé ahí como fragmento personal porque valía la pena. Espero que les haya gustado, porque aquí merece todo mi respeto, me inspiré. Espero que les guste. Me gusta cómo es la pelea, cómo hace las cosas, aunque realmente, seamos honestos, la batalla estaba decidida, el final estaba decidido, teniendo en cuenta que el pobre de Fingolfin no tenía oportunidad contra Morgoth, pero aún así este tipo lucha con todas sus fuerzas y por eso brilla como una estrella, hasta puedo decir como un Silmaril, el brillo que tiene el valor, aun cuando todo está perdido. ¿Qué puedo decir? Quizás sí, no fue la gran cosa, yo lo he dicho antes, lo que sucedió era obvio que no iba a vencerlo.
siempre voy a defender a Feanor y siempre lo voy a seguir haciendo, porque a diferencia de Fingolfin, que trató con Morgoth, que sí, muy poderoso, igual no pudo derrotar a un Goliath solo, y los Balrogs sí, y los Balrogs hicieron huir a un Goliath. El nivel de poder de los Balrogs podía haber superado a su amo si tomamos las estadísticas correctamente, y Feanor peleó contra estos tipos y realmente les dio batalla. ¿Murió? Claro que sí, igual que esta batalla estaba definida, pero peleó contra tipos que eran más poderosos que Morgoth y le cerró en la cara la puerta a Morgoth. Entonces hay más valor para mí lo que hizo Feanor. Pero, lo que hizo Fingolfin merece todo mi respeto cuando llegamos a este capítulo. Sé que le tiro tomates el resto del tiempo, en los podcasts anteriores lo verán, pero es que realmente no quería spoilearles mi emoción. Me gusta mucho cuando Fingolfin pelea aquí, que nunca se va a comparar a lo que hizo Feanor para mi gusto, pero merece mi respeto, porque cayó con honor. Esta es la definición de caer con honor, para mí. Vemos después todas estas cosas que suceden, ya apartándonos de Fingolfin. El buen Fingon, que yo creo que es mi personaje favorito de la casa de Fingolfin, es mi favorito. Cómo toma valientemente el puesto de su padre. Creo que era muy Fingo ese tipo. Me gusta cómo se empiezan a organizar los hombres con el poco tiempo que tienen. Hacer una mención especial por Emeldir. Realmente esa mujer tiene todos mis respetos. También por Morwen y Rian. La manera en la que llevan a cabo rápidamente todo lo que tienen que hacer para salir de ahí. También hacer aquí una mención especial para los 12 hombres de Barahir, que mis respetos. Sabían que iba a ser complicado y aún así se esforzaron porque tenían un propósito, un motivo muy grande. Sus esposas e hijos capturados o muertos, o sea, duro, o que los esperaban en algún lugar porque habían escapado. ¿Cómo termina ese pequeño párrafo, enorme párrafo mejor dicho? ¿Cómo termina ese enorme párrafo con tenían como cama los brezales y como techo el cielo nuboso? No sé si ustedes, pero a mí realmente me da una fina visión de cómo eran las cosas y me fascina esa parte. Cómo sigue sucediendo que Ulmo sigue siendo el héroe de la historia, que sigue apoyando a los elfos y a los hombres, que vaya, ese tipo lo amo tanto. Como vemos a Orodred aquí por primera vez, creo yo, que recuerde, cómo Sauron se empieza a convertir en alguien visible, conocido, destacable para los elfos y los hombres. Se nos da una amplia descripción de cómo era este tipo, uno de sus nombres también, todo lo que hizo de daño, pero me parece absurdamente doloroso que Morgoth no solo trajera obligados a los elfos a trabajar para él, o esclavizados y torturados nuevamente, sino que tenía el cinismo de enviar espías vestidos con falsedad para tratar de causar disensiones entre ellos. Y gracias a lo que sucedió en Aqualonte, todos tenían como que algo realmente malo acerca de el otro, o sea, no confiaban en nadie realmente. Lo que más me parece triste es que los usaba tanto, los tenía como espías de doble cara, que terminaban los pobres cuando sí eran liberados, rechazados por todos. Eso es, ouch, me duele bastante porque qué horrible es de sentir que por fin eres libre y quieres volver a casa y todas las puertas están cerradas para ti. ¿Por qué? Porque ya no eres confiable. Ay, no, eso de verdad me duele y me desespera. Sigue con todo lo que hace Morgoth. Nuestra primera visión de los hombres occidentales ya con nombre. El por qué los detestamos tanto y por qué siempre ha habido una larga amistad entre el mal y ellos, por razón de que aquí sucedió. Estos tipos, no los voy a spoilear, pero aquí lo dice claramente, no fueron leales a mi hermoso maestro Simaglor, o sea que no los spoilearé, pero ya saben, los que han leído el Silmarillion, qué rayos sucede, pero me dan rabia. Pero aquí ya se tienen Minas Tirith por primera vez, yo creo que lo mencionan, que es algo realmente agradable. Se nos da vista de cómo era Belek Arcofirme. Ese tipo realmente merece todos mis respetos, pero como lloro cuando lo escucho. Todos aquellos que saben la razón entenderán. Y tenemos cómo se sigue manejando toda la situación con Húrin y Huor, el pueblo de Haled, lo que sucede con Hador, que ya como que es más entendible, no se necesita analizar tanto, yo siento. Es muy claro. Doloroso pero claro. Aquí tenemos cómo consiguen Húrin y Huor estar por primera vez en Gondolin, que incluso a Galdor, su padre, le niegan la información. Y todo porque Maeglin se mete cínicamente ahí como de
el rey es muy endeble con ustedes. O sea, me parece, ay, Maeklin, te amé tanto en tu capítulo y te doy tanto ahora. Pero bueno, me agrada cómo terminan con esto de, padre, conténtate con lo que dijimos, por favor. O sea, no pides más información porque nos parten la cara. Que de hecho, ¿saben? Cuando pasa, yéndonos un poco más para atrás, en la situación de Morgoth, que Fingolfin lo reta, tomándole un poco más a risa, ya no tan honorablemente quizá, que se agarra golpeando la puerta y sal, señor de esclavos, cobarde. Me encanta que imaginar pues que Morgoth estaba en su silla así como colocando los dedos así como hacia arriba y hacia abajo, ya saben, como impaciente por estar escuchando al tipo, y todos los orcos y los Balrogs mirándolo así como jefe, ahí le hablan. Hay alguien en la puerta que quiere darse unos tiros con usted, aquí dicho mexicanamente. Y Morgoth, no estoy. Si es un vendedor de algo, dile que no estoy. y Fingolfin siguió pateando la puerta. ¿Qué te crees, tipo? Eres debilucho y todo eso. Y todos los Balrogs mirándolo como de, sí tiene miedo, o sea, no voy a salir yo, o sea, este asunto es tuyo. Me llama mucho la atención eso porque es ridículamente contradictorio que a pesar de tener más poder que ninguno de los Valar, se nos diga que es el único que sentía miedo. Y realmente termina siendo como un mini spoiler esta parte para todos aquellos que lo saben. Y Beren, hijo de Barahir, el único que logró escapar, llegó con mucha dificultad a Doriath. ¿Por qué un spoiler? Bueno, solo lo sabrán si escuchan el próximo capítulo, el de Beren y Lúthien. Pero bueno, espero realmente que les haya gustado la forma en la que manejé la batalla, todo el capítulo en sí, que les haya gustado el fragmento personal. Si es así, háganmelo saber, me encanta leerlos. Y pues nada, chicos, realmente espero que esto no se tarde tanto en subir porque tengo como que mis momentos de inspiración. En este momento lo estoy grabando en el último día de abril, a ver cuándo sale. Pero pues, ni modo. Hago todo lo que puedo, créanme, para poder subirle todos los podcasts. Pero no me tardaré más de un mes, créanme que no, espero. Y si no, aquí lo dejo grabado, por si acaso. Pero bueno, chicos, fue un placer muy grande para mí estar acá con ustedes. Por favor, si les agrada mi trabajo, si quieren de alguna manera contribuir a que este espacio se haga más grande y que podamos llegar a más personitas, no olviden de compartir, por favor, dar su calificación en Spotify, que realmente me gusta mucho estar acá con mis sisteritos verdes. Al igual, saludos para mis hermosos sisteritos rojos en YouTube, pero realmente he notado muchísimo más atención por el hecho de que es un podcast acá en Spotify. Les mando saludos a todos, muchas gracias por sus comentarios. Y ya saben, si quieren apoyarme, aquí les dejo mi PayPal y también mi Patreon, por si quieren hacer alguna clase de donación. Se aceptan libros. Y realmente estoy muy emocionada porque ya somos 1120. O sea, esto está creciendo abrumadoramente. Me parece increíble. No sé si para cuando ya edite esto sea diferente, pero decirles que muchas gracias, de verdad. Sigan compartiendo a otro fan Tolkien, de verdad que lo van a necesitar. Y pues nuestra meta realmente es llegar a la calificación 5 en Spotify. Se los encargo a ustedes de tarea. Es algo que me emocionaría mucho, así que sigan calificando 5 estrellitas, por favor. Y pues nada, sigan teniendo un hermoso día, tarde, noche. Si van a dormir, buenas noches. Espero que hayan pasado bien su Día del Niño. Yo lo estoy grabando en este día. Día del Niño Hobbit. Día del Niño Elfo, como ustedes quieran. Y pues nada, los quiero muchísimo. Espero lo hayan disfrutado. Yo fui la señorita Istari y nos veremos la próxima. Namare.